Buenos días, niños. Hoy día trabajaremos el tema correspondiente a triángulos. Para poder nosotros trabajar con triángulos necesitamos saber dos cosas principales. Una de ellas es qué clases de ángulos existen y cuál es la propiedad fundamental. Dentro de las clases de ángulos que existen tenemos primeramente el triángulo equilátero. Tengo un triángulo equilátero. ¿Qué es un triángulo equilátero? Un triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene sus tres lados iguales y se distingue por ponerles una marca a cada uno de sus lados. Estos puntitos en cada uno de sus lados significa que tienen la misma medida los tres lados. Por lo tanto, corresponde a un triángulo equilátero. Bien. Luego tenemos un triángulo isósceles. ¿A qué se llama un triángulo isósceles? Se llama aquel triángulo que tiene dos lados iguales. Ya sabemos que estos puntos indican que estas dos medidas son iguales. Si tienen dos lados iguales, van a tener dos ángulos iguales. ¿Cuáles ángulos? Los ángulos que van a soportar a estos dos lados. Por lo tanto, este ángulo va a tener la misma medida que este otro ángulo. Bien. Luego tenemos un triángulo escaleno. Un triángulo escaleno es aquel triángulo que tiene sus tres lados iguales y se distingue poniéndole marcas diferentes a cada uno de sus lados. A este lado le pongo una rayita, a este otro lado que es diferente al primero le pongo dos rayitas y a este tercer lado le pongo tres rayitas que es totalmente diferente a los otros dos. Bien, y finalmente tenemos un triángulo rectángulo. ¿A qué se llama triángulo rectángulo? A aquel triángulo que tiene un ángulo recto. Ese ángulo recto mide 90 grados y se representa por un cuadradito que tenemos acá en este vértice. Este cuadradito nos indica que este ángulo vale 90 grados. Y no se indica por el número, solamente por la figura del cuadradito. Bien. Dentro de la propiedad fundamental tenemos que la sumatoria del primer ángulo más el segundo ángulo y más el tercer ángulo va a ser igual a 180 grados. Quiere decir que la suma de estos tres ángulos interiores de este triángulo debe de ser igual a 180 grados. Esta propiedad fundamental me va a permitir resolver los ejercicios que tenemos para esta parte de triángulos. Muy bien. Dentro de los ejercicios, en el primer ejercicio nos piden hallar el valor de x en la figura que representa un triángulo. Me dicen que este ángulo vale 60 grados, este otro ángulo vale 50 grados y me están pidiendo hallar el tercer ángulo que lo estamos representando por x. Bien, entonces vamos a generar una ecuación. Decimos x más el otro ángulo que vale 60 grados más el otro ángulo que vale 50 grados. Esta sumatoria de sus tres ángulos debe de ser igual a lo que nos indican en la propiedad fundamental. La sumatoria de los tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Por lo tanto, esto debe de ser igual a 180 grados. Y estamos generando una ecuación. Bien, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Simplemente sumamos las cantidades que están representadas por los grados en 60 grados y 50 grados, que va a ser igual a 110. Decimos 60 más 50, 110 grados. Todo este resultado lo debemos de igualar a lo que nos indican en este lado de la igualdad, que es 180 grados. Bien, tenemos que x más 110 es igual a 180. Ahora, esta cantidad de 110 grados que está sumando en un lado de la igualdad, por la práctica sabemos que esta cantidad pasa a restar al otro lado de la igualdad. Por lo tanto decimos que x va a ser igual a 180 grados menos el 110 grados. Menos 110 grados. Bien, finalmente resolvemos esta operación. Decimos 0 menos 0 sigue siendo 0.
8 menos 1 es igual a 7 y 1 menos 1 es igual a 0. Y ya no lo ponemos porque está delante de 70. Nuestra respuesta va a ser igual a 70 grados. Quiere decir que X vale 70 grados. X es igual a 70 grados. Bien, tenemos el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio también nos piden hallar el valor de X y nos dan el siguiente triángulo. Nos están indicando un triángulo con dos puntitos en dos de sus lados. Estos dos puntos sabemos que representan que tienen la misma medida estos dos lados. Comparando con la clase de triángulos, vamos a encontrar al segundo triángulo. Estamos hablando de un triángulo isósceles. Entonces, si estos dos lados tienen la misma medida, estos dos ángulos de su base también tienen la misma medida. El desarrollo es similar al anterior. Observamos en este triángulo 2x. Entonces, escribimos 2x más un tercer ángulo. Este tercer ángulo vale 40 grados. De tal forma que ya estamos sumando sus tres ángulos. Un ángulo, dos ángulos y el tercer ángulo. Los dos ángulos de la base, que son x más x, 2x. Más el tercer ángulo de 40 grados. Esto debe de ser igual a lo que nos indican en la propiedad fundamental, a 180 grados. Entonces esto lo igualamos a 180 grados. Bien, de tal forma que al resolver decimos 2x igual a 180 grados. Y estos 40 grados que están sumando en este lado de la igualdad pasan al otro lado de la igualdad a restar. Por lo tanto decimos menos 40 grados. Bien, acá indicamos solamente 2x y realizamos la operación en el otro lado de la igualdad. 180 menos 40 es igual a 140 grados. Bien, podríamos decir que es la respuesta, pero nos piden hallar el valor de x, no de 2x. Por lo tanto, debo de hallar solamente el valor de x. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que cuando un número y una letra están juntos, significa multiplicación. Por lo tanto, si está multiplicando el número 2 a x, este 2, por la práctica, pasa al otro lado de la igualdad, quiere decir a 140 grados, que está en el otro lado de la igualdad, lo va a dividir. Si multiplica, pasa a dividir. Y lo escribimos en forma de fracción. Ponemos 140 sobre 2. Bien, y finalmente decimos que x va a ser igual 140 entre 2, buscamos la mitad de 14, que es igual a 7. Y agregamos el 0 que no hemos operado. Por lo tanto, decimos que 140 entre 2 es igual a 70 grados. Que va a representar nuestra respuesta en los valores de x. Decimos que x vale 70 grados.